Jeremías capítulo 25, versos 1 al 11. Gloria al Señor. Palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído a mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Gloria a Dios. Ponga su Biblia así abierta a un lado. Acompáñeme por favor al trono de la gracia, pastor, si por favor puede orar por nosotros en esta noche en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hambrientos, Señor, de esa palabra viva y eficaz, Dios mío, que nos enseña y nos corrige. Y en este momento, Señor, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros corazones, Señor, y pedimos una fuerte unción del Espíritu Santo sobre el hermano Jorge Medina. Señor, que sea un instrumento tuyo. Señor, queremos voz de Dios y no de hombre en este momento. Háblanos, Señor, nuestros oídos ya están abiertos y nuestros corazones dispuestos. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, en el nombre de Jesús. Todos digan: en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, el Señor les bendiga. Ciertamente algo tremendo que viene en contra del pueblo de Israel. La paciencia del Señor se ha agotado y entonces Él utiliza a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo trae contra la tierra de ellos, dice, y contra sus moradores, y que va a hacer desaparecer de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Cuando sucede esto, viene el juicio de Dios por causa de la apostasía de su pueblo. En 2 de Crónicas, capítulo 36, los versos 5 al 7 y luego los versos 17 al 20, dice lo siguiente. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Gracias, pastor. Tremendo juicio que viene en contra
de Israel. Como podemos ver, aún la casa del Señor fue destrozada. Todos los tesoros de la casa de Dios fueron llevados para que sean consagrados a los falsos dioses de Babilonia. De acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que dicen, este acontecimiento del 606 al 587 antes de la venida del Señor Jesucristo, este rey Nabucodonosor estaba conquistando todo el mundo en ese tiempo conocido. Sus ejércitos eran temidos en todas las naciones y se dice que era un hombre bastante inteligente. Dicen que era un genio militar, era un hombre muy letrado. Tenían la ciencia más avanzada de su tiempo, tenían los ejércitos mejor entrenados en ese tiempo, tenían el conocimiento más elevado que todas las demás naciones. A usted tal vez ha escuchado acerca de los jardines colgantes de Babilonia, jardines que nunca en la historia ha habido más hermosos, pero fueron creados en un lugar desértico y seco. Utilizaron los esclavos para traer agua de lejos, para que pudieran regar los jardines de Babilonia. Y venía gente de muchas otras naciones simplemente para poder observar la gloria del imperio babilónico. Ahora este hombre, en su afán de conquistar las tierras, llega de repente a conquistar la tierra de Israel. Y como era tan inteligente, lo primero que él hizo, nos dicen, es que él comenzó a estudiar la historia del pueblo de Israel. Comenzó a ver cómo es que ellos habían surgido, de dónde ellos habían salido. Nabucodonosor sabía acerca de la esclavitud que ellos habían tenido en Egipto. Él sabía acerca de cómo ellos después habían sido sojuzgados por los jueces, y se dio cuenta que cada vez que había un varón de Dios guiando al pueblo, el pueblo a regañadientes servía a Jehová. Pero cuando el pastor o ese juez moría, entonces Israel inmediatamente dejaba de asistir a la iglesia. Que si el pastor se iba de viaje, la mitad de los miembros no venían a la iglesia. Entonces él se dio cuenta y dijo, estos hombres y esta nación tienen un Dios que es poderoso. Si yo me atrevo a ir en contra de ellos cuando ellos están en su auge de alabanza y adoración a Dios, vamos a ser derrotados. Por lo tanto, tenemos que buscar el tiempo cuando ellos se apartan de Jehová y comienzan a adorar ídolos falsos. Y de esta manera nosotros vamos a poder conquistarlos. Y cuando los conquistemos, tenemos que impedir que se levante un pastor entre ellos. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar a los hombres que tengan fe, a los hombres que conozcan sus escrituras, y los vamos a poner a un lado aparte y van a estar encadenados, de tal manera que el pueblo no pueda oír palabra de Dios, porque si oyen palabra de Dios, como sucedió en el pasado, ellos se van a levantar otra vez y Dios los va a librar de nuestras manos. Y dijo, tenemos que quitarles toda fe, tenemos que quitarles toda moral, tenemos que destruirlos completamente. Vamos a utilizar los placeres de Babilonia para conquistar a sus jóvenes y a los más intelectuales y también a sus pastores, sus líderes espirituales. Y vamos a utilizar el poderío de nuestro ejército para destruir la confianza y la fe del pueblo en general. Y cuenta la historia que cuando ellos vinieron en contra de Israel, Israel estaba en apostasía. Exactamente el momento que Nabucodonosor había esperado llegó. Y entonces cuando venció, tenían como 250,000 soldados que el ejército de Nabucodonosor había destruido de entre la gente del pueblo de Israel. Y dice que comenzaron justo a las afueras de Jerusalén. Ellos pusieron todos los cuerpos de todos los soldados y de todos los hombres y de todas las mujeres que ellos habían matado, y dice que los pusieron ahí por un par de millas, y hacia la mano izquierda dice tenían 1,000 yardas de gente muerta, soldados muertos, al otro lado otras 1,000 yardas de gente, eso es como 3,000 pies, un poquito menos de 1,000 metros.
a cada lado, lleno de soldados muertos y gente muerta, de todos aquellos que ellos habían vencido. Y cuando se alistaron para sacar a los prisioneros que estaban en Jerusalén, lo que él hizo, él dijo: yo quiero esto, yo quiero que cada vez que saquemos a esta gente de Jerusalén, que ellos pasen por en medio de toda esa mortandad. Quiero que vean a sus valientes más grandes muertos ahí. Quiero que vean la sangre que ha corrido por todo el campo de batalla. Cuando los estemos llevando, era, quién sabe, como un espacio así, como este pasillo que tenemos acá, y todo a este lado por 3,000 pies. Por 1,000 yardas era todo muerto, soldados muertos, hombres degollados, descabezados, mujeres y niños, y todo lo que pudieron destruir, y lo extendieron así a un lado y al otro, de tal manera que cuando estaban llevando a la gente con los grillos y las cadenas, ellos tenían que pasar por ese lugar, y el olor de esa carne comenzando a pudrirse, y las aves de los cielos comiéndoselos, y cada vez que ellos estaban caminando y caminando, podían ver la destrucción total, porque Nabucodonosor estaba queriendo destruir el espíritu del pueblo de Israel. Que ellos comenzaron a pensar: no hay más esperanza para nosotros, no hay manera que vamos a sobrevivir. Esta vez sí que se acabó nuestra esperanza. Ni siquiera Dios puede destruirnos, ni siquiera Dios puede salvarnos de esta destrucción. Imagínese, mientras usted está caminando por ese pasillo largo en camino a Babilonia, y usted ve a un primo, un tío que era soldado y está ahí muerto, y mira al otro lado y comienza a ver un vecino, tal vez un hermano, tal vez el padre de alguien, y comienza a ver toda esa destrucción a un lado y al otro. Imagínese, hermano, qué es lo que haría para cualquier persona. Aún para un soldado ver todo eso sería lo peor, pero ¿qué hay de hombres, mujeres y niños, jovencitos saliendo de la ciudad para ir cautivos a Babilonia? Quería desmoralizarlos, quería amedrentarlos, quería hacerles pensar que nunca jamás volverían a esta ciudad. Él ni siquiera quería que ellos trataran de hacerlo. Por el otro lado, llegando a Babilonia, él quiso comprar a otros, a los más inteligentes, a los que tenían una carrera universitaria, a los simpáticos y a las bonitas, ofreciéndoles que se enamoren de Babilonia, que les mostraran las riquezas y que gozaran de los placeres de la carne y del pecado. Y en esta noche yo vengo a decirte, iglesia: no dejes que el amor del mundo te agarre. No dejes que tus éxitos en esta vida te causen a desear más la carne de las ollas de Egipto que el maná que viene del cielo de Dios. Porque la Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegó el momento cuando ellos estaban añorando otra vez las ollas de carne de Egipto. Ahora estoy en la iglesia, ya no puedo hacer las cosas que hacía en Egipto. Ya no tenemos las fiestas que teníamos en Egipto. Ya no tenemos la cerveza, el vino que teníamos en Egipto. Y comenzaron a desear esas cosas allá. Y aún descendiendo maná del cielo, ellos querían todavía, decían: anhelamos las ollas de Egipto. Yo sé que cada vez que vienes a este lugar recibes palabra de Dios. Cada vez que el pastor se para a predicar es la misma Biblia. Amén. Y que si no te quieren emocionar, te aburren con un estudio profundo del trasfondo judío, de la teología monoteísta, del Shema hebreo en el idioma original. Y tú dices: no sé ni qué cosas están queriendo decirnos. Y es otra vez ese maná y ese maná. Y tú estás pensando: ojalá estuviera en casa con mi Xbox. Ojalá estuviera viendo mi telenovela. Ojalá es que pudiera volver otra vez a Egipto. A veces, hermanos, nos dejamos engatusar por Babilonia. Salmos capítulo 137, pastor, versos 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Gracias, pastor. Note lo que dice esto: junto a los ríos de Babilonia.
Ahí están los esclavos, ahí están los que habían sido vencidos. Y dice, allí nos sentábamos y allí llorábamos acordándonos de Sión, Jerusalén. Sobre los sauces, ustedes yo no sé si conocen lo que llaman el sauce llorón. Es un árbol grande, pero todas sus ramas están hacia abajo. Parece como una lluvia, parece como lágrimas que están cayendo. Y dice que ahí colgaron las arpas. Arpas como el arpa que tenía el rey David, con el cual él alababa al Señor. Ellos habían sido totalmente desmoralizados de tal manera que ni siquiera podían cantar los salmos que David había puesto para ellos. Ellos ya no se acordaban del tiempo cuando el rey David remolineaba. Eso era algo del pasado. Era un tiempo cuando, yo me acuerdo cuando yo servía a Dios con todo mi corazón y yo le alababa y le danzaba. Pero ahora estoy con mi arpa colgada en un sauce llorón. Alguien trajo un tamborín. Préstemelo. Aleluya. Gloria al Señor. Si le puede dar al hermano que me lo traiga. Pero note cómo están. Y entonces dice que los que nos habían llevado cautivos, dice, nos pedían que cantásemos. Estaban pidiendo, cántenos un especial. Cántenos un especial. ¿Por qué no agarran esas arpas? Se dice que ustedes los judíos saben alabar a Dios y saben cantar bonitos coritos. Dice, cántenos algo. Y ellos estaban diciendo, ¿cómo podemos cantar los cánticos de Jehová en tierra extraña? El sonido de los tamborines, el sonido de las arpas ya hace tiempo que se habían acabado y simplemente los habían colgado en un sauce llorón. Ya no estaban tocando las mismas canciones. Y sí, algunos de ellos rechazaron participar de la mesa del rey. Ahí tiene Sadrach, Mesach y Abednego y todo ello. Pero ellos pensaban, estamos ahora perdidos. Estamos, como quien dice, en jaque mate. Si, hermano Dana, if you can help me, please. You can bring that. Estaba tratando de investigar la veracidad de esta historia que la hemos oído 1000 veces, pero cuando estaba tratando de verla, parece que puede ser que no, puede ser que sí. Vamos a decir, es simplemente una parábola. Pero cuentan acerca de un museo en París, en el cual había una pintura que le llamaban el doctor Fausto contra el diablo. Y la pintura se llama Jaque Mate. Y si usted no sabe nada de ajedrez, le doy de tarea esta semana, por favor, culturícese. Gracias. Jaque Mate. Era simplemente la pintura. A un lado había un hombre que estaba con un rostro transpirando y con temor y casi horror en su rostro. Y al otro lado estaba el diablo mismo con una sonrisa diabólica, pensando, he ganado. Y lo que la pintura estaba tratando de mostrar es que el diablo había ganado el juego y el diablo estaba diciendo, jaque mate, checkmate, ya te tengo. Y la pintura dice que era famosa, tenían tours que venían y veían esa pintura, hasta que llegó un joven ruso que era campeón de ajedrez. Y cuando él pasó con toda la gente que estaban mirando ahí ese retrato del diablo jugando con Fausto, y se puso a pensar y comenzó a analizar la pintura que estaba mirando y decía, algo raro acerca de esta pintura. Algo raro acerca de esta pintura. El hombre piensa, he perdido. El diablo dice, es jaque mate. Y de repente dice que el tour se movió y estaban viendo otras cosas. Y este joven ruso seguía mirando eso. Y seguía mirando el tablero, analizando cada jugada, viendo cada casilla. Y de repente dice que comenzó a gritar, es falso, es falso, es falso. Y la gente comienza a volver y dice, ¿qué está sucediendo? No, y dice que viene el que llaman de museum curator, el curador del museo, el director del museo, y dice, no puede ser falso, hemos pagado miles de dólares por esta pintura, no puede ser falsa. Y él dice, no me entiende, es falso, dice. El rey todavía tiene una movida.
El rey todavía tiene una movida. Puede ser que tú has colgado tu arpa en el sauce, pero yo nunca quiero que te olvides que tu rey siempre tiene una movida más. En Números, el capítulo 1, si se puede preparar, pastor, por un segundo. Hay algo, hermanos, que tenemos que nosotros entender. Es que cuando el diablo viene a nosotros, él nunca nos trae la verdad. Él siempre nos va a mentir. Él siempre que te habla te va a decir, estás perdido. Siempre que te habla, él te va a decir, tú no puedes contra esta tentación. Él siempre te va a decir, no hay salida para ti. Ya no tienes esperanza. No hay manera que la hagas. Y el problema del pueblo de Israel, mi hermano, cuando estaban esclavos en Egipto, es que ellos creyeron la palabra que el diablo les había susurrado. De tal manera que aunque Israel estaba en Egipto como pueblo de Dios, ellos estaban sin Dios. Su fe estaba completamente muerta. Había unos, y esto es lo que a mí me llama la atención, que se habían acostumbrado de tal manera a vivir en Egipto, que no querían salir de Egipto. Y había otros que tal vez deseaban salir, pero tenían temor del ejército egipcio. Pastor, si puede leer por favor Números capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida a la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 56,500. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Gracias, pastor. ¿Escuchó esos números de la gente que salió de Egipto? En total, los de 20 años para arriba, no estamos hablando 19, 18, 17, que tal vez sí querían ir a la guerra, pero no les permitían. 20 años para arriba, 603,550. Más de 500,000 de soldados habitaban en Egipto que eran del pueblo de Israel. Ahora, un hermano hizo la investigación y dice que él agarró y hizo la investigación para ver durante el reinado de Ramsés II, que se dice que es el faraón al tiempo de Moisés, cuán grande sería el ejército de Egipto. Porque el pueblo de Israel estaba esclavo bajo ese tremendo ejército. Y dice que lo que llegó, dice que el ejército de Egipto bajo Ramsés II tenía 29,000
soldados con espada y lanza. Contaban con 1,000 carros de guerra. En cada carro entraban 6 soldados. O sea que tienen 29,000 soldados en un lado y otros 6,000 soldados que montaban carros. El total es solamente 35,000 soldados. E Israel tenía 600,000 que podían pelear. Pero estaban viviendo en cautividad y no se atrevían a rebelarse. Ya les dije, unos se acostumbraron a vivir en Egipto, les gustaba la esclavitud, era cómoda, no tengo que pensar en el futuro, no tengo que hacer nada más que ir y trabajar, llegar a la casa, estoy viviendo una nueva vida, acabo de pagar un carro, ya estoy a punto de comprar otro, estamos ya comprando tal vez una casita por aquí, estoy bien en Egipto, me siento bien. Cuando tenían el poderío para golpear a los egipcios cuantas veces ellos quisieran, pero no se rebelaron porque estaban desmoralizados. Se quedaron en Egipto como esclavos hasta que sus bebés murieron. Se quedaron en Egipto pensando que era su suerte y era su destino. Y si tú estás escuchando este mensaje y tu familia está en el mundo, déjame decirte que mayor es Él que está en ti que aquel que está en el mundo. No hay razón para entregar la toalla, no hay razón para colgar el arpa, no hay razón para decir estoy en jaque mate, porque el rey todavía tiene una movida. Y cuando llegó el tiempo, el rey agarró y dijo: Moisés, quiero que vayas a Egipto, que saques a mi pueblo, y lo sacó con brazo poderoso a través del mismo Mar Rojo, partiéndolo a un lado y al otro. Pero yo me puse a pensar cuando le estaba escuchando esto. Me pregunté si hay alguien acá que realmente desea la segunda venida del Señor. Me pregunto si entre nosotros hay alguien que tiene planes tan grandes y buenos que está orando que el Señor se tarde un poquito más. Quiero que se realicen todos mis sueños. Egipto está demasiado bueno, estoy en América, la tierra de la oportunidad. Ya tengo el carro pagado, voy a comprar casa, estoy a punto de, ya estoy de novia, me voy a casar pronto. Señor, no vengas todavía. Me acuerdo a alguien que le dije: el Señor va a venir justo después de tu boda, antes de la luna de miel. Y me dijo: no, el Señor no es tan malo. Pero a veces parece que estamos en esa luna de miel, pastor, con Egipto, con el mundo. Estoy tan feliz en este mundo. Ya tengo mi maridito al lado, ya tengo esta otra situación. Y estamos, Señor, no vengas todavía. I'm okay in Egypt, it's quite all right. Tengo toda la carne que pueda comer. Pero eres esclavo. Cuando en Apocalipsis 22:20 el Señor dice: ciertamente vengo en breve, la iglesia debería decir: amén, sí, ven Señor Jesús. Pero parece que a veces estamos: Señor, no, espera un poco, ya casi obtengo el sueño americano, cuando deberíamos estar buscando el sueño divino. Aleluya, ya casi me entregan mis papeles y Jesús está con: yo tengo papeles de la Nueva Jerusalén. No, Señor, espera un poquito, ya se me va a hacer. No, vente para acá. En 2 de Pedro capítulo 3 versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3 versos 9 al 13, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aleluya. Gracias, pastor. Si hay gente que dice, pero ¿dónde está Jesucristo? No llega, no viene. Y el Señor dice, estoy teniendo paciencia con ustedes, un poquito más, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Que estoy tratando de decirte con todo esto, hermano, no te acostumbres a Babilonia, no te acostumbres a Egipto, no te desmoralices pensando que el diablo te tiene en jaque mate. Yo sé que algunos de ustedes están batallando grandes problemas y están con bastantes situaciones y ataques por todo lado y parece que no tienen ni siquiera tiempo para respirar. Parece que se están hundiendo en el peso que están llevando por los hombros. Pero yo quiero decirte, no te dejes desmoralizar. Yo sé que estás viendo a un lado y son cuerpos muertos, y estás viendo al otro lado y son cuerpos muertos, y lo único que puedes ver hacia adelante es la esclavitud que te espera en Babilonia. Pero yo quiero decirte, tu rey tiene todavía una movida más. El momento que tú escuches al diablo decirte jaque mate, dile: mentiroso, yo no te creo para nada. Yo sé que tú eres el padre de la mentira, y si tú dices que es jaque mate, eso quiere decir que no es jaque mate. Cuando el diablo te dice que tú no puedes, eso quiere decir que sí puedes. Cuando él te dice tu Dios no te va a salvar, eso quiere decir que Dios sí te va a salvar, porque el diablo lo único que puede decirte son mentiras. Yo me acuerdo que contaban la historia de una hermana que ella decía, ella sentía que había sido llamada a predicar el evangelio, pero en su congregación, en su organización, no creían que las mujeres podían predicar. Y si usted cree en eso o no cree en eso, ponga eso a un lado por ahora, porque la historia tiene otra razón en esta noche. Pero dice que su esposo era el pastor de la iglesia, pero él no podía predicar bueno. Es más, dice que su esposo ni siquiera sabía leer. Y dice que cada vez antes que comience el culto, el esposo se sentaba ahí con la Biblia y la estaba hojeando así de rato en rato, como que la estuviera leyendo, pero él no sabía leer. Pero a ella no le dejaban predicar. Entonces dice, pero lo que tenían en su iglesia era lo que llamamos testimony service. Testimonios. Y dice que cuando el pastor se paraba y decía, ¿alguien tiene un testimonio?, su esposa inmediatamente por atrás, yo tengo un testimonio para la iglesia. Y dice, en la Biblia dice, el que no se arrepintiere perecerá igualmente. Y por eso Pedro nos dice que nos arrepintamos y que tenemos que ser bautizados. Y comenzaba a predicar en su testimonio. Y se echaba un testimonio de 15 y 20 minutos. Y después el pastor decía, ok, hermana, está bien, todavía no he terminado porque esta iglesia necesita escuchar este testimonio. Y comenzaba más escritura y más escritura y más escritura. Aleluya. El diablo le dijo, tú no puedes predicar. Ella dijo, no es jaque mate. Y después del servicio de testimonio había gente diciendo, yo quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Yo quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia seguía creciendo y seguía creciendo, con un pastor que no sabía leer y una mujer que no podía predicar, pero ella predicando y él bautizando en el nombre de Jesucristo. Cuando el diablo dice, tú no puedes, dile, todavía no es jaque mate. Mi rey todavía tiene una movida. Cuentan de otro varón. Estaba ya cieguito, pero dice, el Señor me ha llamado a abrir una iglesia en la ciudad vecina. Tengo que ir y predicar. La esposa le dice, pero tú ya no puedes manejar, ya estás cieguito. Y él le dice, yo sé que no puedo ver, pero tú sí puedes ver. Y ella dice, yo puedo ver, pero no sé manejar. Dice, no te preocupes, yo sí sé manejar.
Así que el pastor se metió en su carro y le dice a ella: tú vas a ser mis ojos y yo voy a manejar. Y yo estaba, enciende el carro. Y ella le decía: tienes que irte hacia la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Ok, ahora hacia el otro lado, hacia el otro lado. Y así manejaban de una ciudad a otra para ir y predicar el evangelio donde le habían llamado. Hoy en día hay una iglesia en ese lugar, con un pastor que no podía ver y una esposa que no podía manejar, pero cuando decidieron: esto no es jaque mate, diablo mentiroso, una iglesia se levantó en ese lugar y había almas siendo salvas por la gloria de Dios. Me pregunto: ¿cuál es tu límite en esta noche? ¿Por qué has colgado tu arpa en el sauce llorón cuando Dios todavía tiene un plan para ti? Let me tell you, one of the things I hate the most is when the devil tells you you're too young to preach the gospel. I was never more anointed than when I was at 18 years old preaching the gospel. I'm telling you that right now. Yo no soy más ungido de lo que era predicando a los 18 años. Cuando el diablo te dice: no, tú eres demasiado joven, dile: diablo mentiroso, todavía tengo una movida. Todavía tienes que madurar, tienes que crecer. No hay que crecer ni madurar, tú tienes que madurar. Jesucristo está en mí, yo puedo predicar el evangelio. ¿Alguien lo cree? Tú ni siquiera sabes leer, ¿cómo vas a poder memorizar escritura? Diablo mentiroso, el Señor hizo que inventaran los cassettes y los CDs. Puedo escuchar palabra de Dios, puedo memorizar palabra de Dios. Y aunque no sepa, aleluya. ¿Quién fue, hermana Lucy? Nos estaba contando una señora que no sabía leer, pero tenía subrayado el plan de salvación. Iba casa por casa, golpeaba la puerta y le decía: lea aquí. Y leía ahí: arrepentidos, y luego le llevaba a otro lado. Ahora lea aquí: bautícese en el nombre de Jesucristo. Ok, ahora vamos a este otro lado. Lea ahí también: reciba el Espíritu Santo. Y había gente que decía, leyendo eso, iban y visitaban la iglesia. Hay gente que son convertidos hoy porque una señora que no sabía leer dijo: diablo mentiroso, estoy en Babilonia, pero no voy a colgar mi arpa. Estaban en Babilonia, dice, al lado de un sauce llorón, sus arpas colgadas, oxidándose sin tocar, los salmos de David sin ser cantados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Se estaban burlando de ellos. A ver, canta ahora. Canta ahora que estás esclavo. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Estás en una pobre situación. Tú no ves una salida. Tus cadenas pesan demasiado. No tienes fuerzas para agarrar el arpa del Señor, el tamborín. Tu alabanza es pesada. Tu adoración no dura ni una canción. Tu corazón necesita un arroncón. Tus pies necesitan un empujón. Es difícil levantarse. Es difícil levantar las manos. Es difícil prestar atención y poner tu corazón en la alabanza y en la adoración. Estás pasando tiempos difíciles y lo único que ves a un lado y al otro son muertos, cuerpos muertos. Oye, palabra de Jehová en esta noche. Todavía no es jaque mate. Ezequiel capítulo 37, pastor, no sé si se lo di. Y vamos a... Déjeme leer Ezequiel capítulo 1 primero, mientras pastor busque Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron
y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. En medio de la cautividad. Este era uno de los hijos de los sacerdotes. Estaban con grillos en sus manos y en sus pies, encadenado, mientras los otros estaban siendo seducidos por las ollas de Babilonia. Aleluya. Mientras otros estaban trabajando duramente, llevando el agua para los jardines colgantes de Babilonia, el pueblo de Dios, el ministerio estaba encadenado ahí al lado del río de Babilonia. Pero en medio de eso vino una visión de Dios. No importa cuán negra es tu noche, tú puedes recibir una visión de Dios. No importa cuán desesperanzado estés, tú puedes recibir una revelación de Dios. Y en Ezequiel capítulo 37, Dios estaba cansado de que el tamborín esté colgado y las arpas estén colgadas. Y Dios estaba cansado de eso y agarra a Ezequiel y le dice: vente conmigo. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 37, pastor? Comenzando en el verso 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Momento ahí. Aló, un valle lleno de huesos. A la derecha y a la izquierda, huesos muertos. El ejército de Dios derribado, destruido, tíos, padres, abuelos, todo muerto. Y Dios le dijo: es tiempo de que vuelvas otra vez a lo que tú consideras que es tu más grande derrota, a lo que tú consideras que es lo peor de lo peor. Cuando te sientes el olor a muerte que escuchaste y sentiste en ese lugar, cuando puedes cerrar los ojos y en medio de la noche vienen esas tremendas memorias. Quiero llevarte otra vez a ese mismo lugar. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Óigame, el rey de Babilonia quería que ellos supieran: mi poderío es tan grande que lo único que vas a ver el resto de tu vida es muerte a la diestra y a la izquierda. Y Dios le dice: hijo de hombre, ¿será que estos huesos pueden vivir? Y note a Ezequiel diciendo: Señor, yo no lo sé. Era profeta de Dios, era pastor, y no tenía la fe para decir: sí, Señor. No, decía: Señor, yo no sé. Estoy desmoralizado, estoy en tierra ajena, estoy esclavizado. Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Siga, pastor, por favor. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, huesos secos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso es. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Un rato pasar. Déjeme decirle, usted tiene una situación en su vida que usted ha pensado: eso es un hueso seco. Mi hijo no va a volver a los caminos del Señor. Mi esposo nunca se va a interesar en Dios. Esta enfermedad no la va a poder vencer. Y usted está pensando: este es un hueso seco. Y usted está viendo un campo lleno de destrucción y lleno de derrota. Y Dios te dice en esta noche: ¿será que van a vivir estos huesos? Y tu esperanza está mala, estás desmoralizado. Y dice: Señor, tú lo sabes. Y Dios te dice: profetiza a tu hueso seco en esta. Aleluya, gloria a Dios. What's your situation tonight? What is your problem tonight? What is your dry bone tonight? Prophesy! 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 Profetiza, dice el Señor. Profetiza a tu hueso seco. Profetiza a tu situación. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos.
Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hold on. Esa es la peor pesadilla para el rey de Babilonia. Aquellos que él pensaba están muertos, de repente hueso se pone con hueso. De repente los ligamentos comienzan a juntarse. De repente la carne comienza a volver a subir. Y dice: todo ese hueso seco, ese valle, de repente es un ejército innumerable. Un ejército que no puede ser destruido con espada humana. Un ejército que no puede ser derrotado. Porque cuando el diablo les dijo: es jaque mate, de repente Dios dijo: tengo una movida más. Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Sopla, sopla, sopla. ¡Oh! ¿Dónde están esos huesos secos? Yo tengo un Dios. Mi papá sigue atado por el alcohol. ¡Oh! Yo tengo un Dios que tiene todavía una movida más. ¿Será que hay alguien que dice: yo quiero agarrar esa arpa? Yo quiero agarrar. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué dice el verso 12, pastor? Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir. Esa situación que tú ya habías enterrado, esa situación que tú dijiste no tiene remedio, Dios dice: yo voy a abrir ese sepulcro. Siga, pastor. Y os haré subir de vuestras sepulturas, My God. y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Gracias, pastor. Déjeme decirte, cuando Ezequiel volvió de esa visión, aunque estaba atado, mirando a los que estaban ahí al lado del río Quebar, yo creo que agarró y le dijo: ¿saben qué? Descuelguen ese arpa. Descuelguen esa arpa, agarren, tomen, vamos a comenzar a cantar. Y ellos están: pero estamos todavía esclavos. Oh, pero tú no has visto lo que yo he visto. Tú piensas que es jaque mate, tú piensas que has perdido, pero Dios está a punto de hablar. Ponte de pie conmigo en esta noche. Y carabasata. Todo lo que necesitas esta noche es una palabra de Dios.
O porque su espíritu ya está soplando del este y el oeste, del norte y del sur. Y tu situación que ya estaba enterrada, está 6 metros bajo tierra. Aleluya, Dios está todavía diciendo hay una esperanza. Porque todavía no he movido lo que yo sé. El Rey todavía tiene una movida en tu situación. Y aún ahí al borde del río Quebar, Ezequiel y los cautivos se pusieron a cantar las canciones de Sión, sabiendo que el día iba a llegar cuando Israel iba a ser una nación otra vez sobre la tierra. Cada vez que el diablo piensa ya te tengo, él sigue perdiendo. La Biblia lo dice de esta manera, dice: si los príncipes de este mundo hubieran entendido, si ellos hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque cuando el diablo movió sus piezas de tal manera que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, y él pensó: estoy venciendo, es jaque mate, he matado al Hijo de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2 versos 14 y 15: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que el diablo pensaba que era su victoria más grande, no se dio cuenta que era una procesión de triunfo. Jesucristo cargaba la cruz, pero en esa cruz él estaba venciendo al enemigo, mi hermano. Y cuando el diablo dijo jaque mate, Jesucristo dijo: todavía no, todavía tengo una movida. Ahora sí es jaque mate, diablo mentiroso. Guess who wins? Aleluya. ¿Quién piensa usted que ha vencido y quién piensa usted que ha perdido? Aleluya. En esta noche, iglesia, yo creo que es tiempo que agarremos el tamborín. Yo creo que es tiempo que los músicos puedan pasar aquí adelante. Yo creo que es tiempo que agarres tu arpa, aleluya, que la habías puesto en ese sauce llorón, y que de repente comiences a levantar tus manos en alabanza. Comiences a decir: Dios está a punto de hablar a mi situación. Dios está a punto de hablar a mi enfermedad. Dios está a punto de hablar el milagro que yo necesito. Aleluya. Porque el victorioso en esta noche se llama Jesucristo. Aleluya. Yo sé que todo lo que estás mirando son huesos secos. Son las derrotas del pasado a un lado y al otro. Son las veces que fallaste, las veces que intentaste que no pudiste estar a un lado y al otro, y tú estás pensando: estoy camino a Babilonia. Pero de repente el Espíritu de Dios comienza a moverse en el mundo pentecostal. Aleluya. Y comienza a soplar allí en México y en Argentina y en Chile y en Perú. Aleluya. Y de repente se para a tu lado y te dice: profetiza, 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 profetiza. Yo creo que estoy en una iglesia ungida. Yo creo que es tiempo en este momento de que tú comiences a profetizarle a tu situación seca, a tu situación muerta. Comienza a profetizarle y dile: ponte de pie. Hueso se una con hueso y tendón con tendón. Que comience a subir la carne. Aleluya. Y los músculos comiencen a fortalecerse. Y tú vas a ver de repente un ejército poniéndose de pie. Donde antes había derrota, se está levantando un ejército más poderoso que lo que el Nabucodonosor ha visto en toda su historia. Porque ahora es tiempo de que hable el Rey de Gloria.
Si tú tienes una situación imposible, yo quiero que pases aquí adelante en esta noche. Si tú tienes algo que tú ya habías enterrado, yo quiero que tú pases aquí adelante en esta noche. Si tú tienes algo que es imposible para el hombre, es posible para Dios en esta noche. Y comienza a profetizar a esa situación. Comienza a profetizar sobre tu padre. Comienza a profetizar sobre tu hijo, tu hija. Comienza a profetizar sobre tu enfermedad. Comienza a profetizar sobre tus abuelos. Comienza a profetizar sobre tu situación. Y de repente el Espíritu de Dios comienza a soplar. Y de repente el Espíritu de Dios se mete en esos cuerpos. Y de repente comienzan a vivir un ejército cual nunca ha enfrentado el rey de Babilonia. Y Dios dice: Israel, yo te sacaré del sepulcro y te traeré una vez más a tu tierra. Donde solo hay muerte, habrá vida. Y donde solo hay lloro, habrá una vez más los cánticos de Sión. Y una vez más el tamborín será tocado. Y una vez más Israel estará de celebración. Una vez más. Profetiza. 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 Y en esta noche yo te digo, mírale al diablo, mírale directo a sus ojos. Y tú dile a él: jaque mate, mi rey todavía tenía una movida.